¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! Está pisando el cultivo, macho. Tiene aquí 2000 metros de olivar y tiene que pasar por encima de las frambuesas. Y si lo cambiamos y cerramos aquí y abrimos aquí, se empezarían a regar las fresas y no saldría agua para el otro lado. Así podemos regar todos los cultivos de manera individual. Porque nosotros necesitamos plantas para comer que produzcan alimentos y esas plantas a su vez necesitan comida, que es el excremento que han producido unos animales, ¿no? Es como un ciclo maravilloso en la naturaleza donde se cierra un círculo y donde se produce este aprovechamiento de recursos donde, no sé, me parece algo como mágico, ¿sabes? Y a pesar de que inicialmente creía que este año todavía no iba a tener frambuesas, espérate que como se sigan desarrollando así, alguno tiene alguna flor y yo creo que podemos llegar incluso a recoger alguna frambuesa. En estas temperaturas un huevo te puede durar un mes, incluso 5 semanas te podría decir, ¿eh? Los huevos tienen más caducidad de lo que uno se piensa. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo y hoy vamos a empezar con algo distinto. Durante este fin de semana ha estado mi padre por aquí y hemos estado plantando las moras y frambuesas que teníamos en maceta. Por fin ha secado un poco el terreno y las hemos podido llevar a tierra, así que estuve grabando unas imágenes de cómo era todo el proceso y os dejo con ellas. Lo primero que hicimos fue traer todos los materiales a la zona de plantación. Aquí están las plantas, bueno, aquí no están todas, pero luego las fuimos trayendo. Este cubo de agua era para sumergir el cepellón, pero vimos que estaba muy húmedo y al final no lo usamos. Ahí tenemos un saco de humus de lombriz y ahí tenéis a mi padre empezando a acabar todo esto. También usamos este palo de madera que mide aproximadamente 1 metro para calcular pues más o menos la distancia que había que dejar entre los agujeros. Y luego nos pusimos a hacerlo, digamos, como un trabajo en serie. Primero dejar hechos todos los agujeros, luego aportar en todos humus de lombriz y yo iba acabando, digamos, la estructura del agujero inicial y luego mi padre iba por detrás profundizando en este agujero. Y una vez que todo este trabajo estaba hecho, que por cierto es un buen gimnasio rural de buena mañana, al final todo este tipo de actividades pues es una buena forma de estar activo en la vida y de hacer un poquito de trabajo que si bien pues quizás no sea tan intenso como un deporte en sí, pues yo creo que pueden mantener sana a una persona. Luego trajimos el saco de humus de lombriz y aportamos pues con un vasito medidor que tenemos, echábamos 2 vasitos en cada agujero, yo diría pues un poco más de 1 kilo, una cosa así por agujero para que el árbol tenga bastante comida, bastante acceso a nutrientes y además el humus también tiene sustancias que le permiten un mejor enraizamiento al árbol. Luego en este trabajo en serie que fuimos haciendo, lo que hicimos fue presentar en cada agujero el árbol que iba a quedar plantado. Los primeros que pusimos fueron moras, luego pusimos una variedad de frambuesa que es de la que menos teníamos, yo creo que hay 6 o 7 de esa variedad y luego ya todas las demás a partir de ahí de la otra variedad que teníamos más, casi 20 de ellas, y ya solo nos quedaba introducir los árboles en la tierra. Lo primero, quitarle estos tutores que lo venían entutorando, porque os recuerdo que la idea inicial, luego veremos cómo se desarrolla el cultivo porque todavía no lo conozco demasiado, es guiarlos en dirección a la valla para que digamos formen una estructura así que vaya como enrollándose en la valla y se crea una especie de muro de frambuesas y moras. Así que le quitamos los tutores, sacar el arbolito de la maceta, introducirlo bien, dejándolo, bueno, estos no van injertados, no tiene tanta importancia que quede el injerto fuera, pero dejándolos a la altura necesaria y luego volver a introducir la tierra que hemos sacado del agujero. Así fuimos haciendo uno a uno, mi padre por un lado, yo por otro, hasta que nos encontramos en el medio y quedó finalmente todo plantado. Un cultivo que me ha hecho bastante ilusión introducir en el suelo. Es más, han pasado unos días desde que los planté hasta que estoy editando este vídeo y al final se nota, aunque la raíz no había colonizado toda la maceta, que estaban pidiendo ya tierra, se han puesto súper bonitos, se han puesto espectaculares y a pesar de que inicialmente creía que
Este año todavía no iba a tener frambuesas, espérate que como se sigan desarrollando así, alguno tiene alguna flor y yo creo que podemos llegar incluso a recoger alguna frambuesa, alguna mora quizás también, aunque ahí no he visto todavía floración este mismo año. Y por último también introdujimos en un agujero esta fresa salvaje que no recuerdo exactamente dónde me dijo mi padre que la había sacado. Y es curioso, lo he estado investigando, yo no sabía que había diferencia entre la fresa salvaje y la podemos llamar fresa de cultivo, pero esta es la típica fresa que nace pues de forma natural en algunas zonas de España, en algunos bosques. Por lo que he investigado, el fruto es más pequeño, pero también de un sabor más intenso, menos resistente a las plagas o a las enfermedades, evidentemente, porque la de cultivo es una fresa híbrida donde se ha buscado aumentar el tamaño del producto y también mejorar su resistencia, pero a ver qué tal se da. La verdad que tiene muy buena pinta, también tiene flores, así que sacaremos también producción directamente este año y os diré las diferencias. 11:20 de la mañana, aunque os haya narrado pues eso, con voz en off, la plantación de las frambuesas y las moras, lo acabamos de hacer ahora, ¿vale? Por eso estoy abriendo un poquito más tarde a las gallinas, porque es que como teníamos la puerta abierta del olivar y eso, si no se me cuelan las gallinas y luego para echarlas de ahí es una liada. Así que bueno, chicas, que llego un poco tarde hoy, pero ya estoy aquí para abriros. Están aquí las 5, así que vamos a ir a la nave a ver si han puesto algún huevo. Bueno, he dicho nave, pero me refiero al gallinero. De todas formas, el trabajo ahí con las frambuesas no está terminado. Ahora yo me voy a poner a regarlas con manguera y mi padre les va a montar un riego por goteo, que luego os lo enseñaré cuando esté todo listo. El problema es que, fíjate que estuve el otro día en la ferretería comprando las piezas necesarias, la goma, unos codos, unas tés y tal, pero se me olvidó comprar los goteros, tío. Le vamos a meter goteros autocompensantes y no tenemos. Así que de momento les voy a dar este primer riego con manguera y pues eso, dejaré instalado la goma a mi padre y luego en cuanto tenga goteros pues le haré los agujeros y le pondremos los goteros. De momento por aquí tenemos un par de huevos, seguramente pongan 1 o 2 más. Mira, he pillado a la Isi, pobrecita. Bueno, me da pena, ahora cuando vaya a casa lo mismo le doy media salchicha, aunque no haya cogido ya los huevos, porque venía con la intención, y la intención dicen que es lo que cuenta, ¿no? Así que ya os digo, ahora lo primero me voy a tomar un cafetito, aunque bueno, descafeinado, ya simplemente me estoy tomando un café con cafeína al día, que es el de recién levantado y todos los demás son sin cafeína. Y luego pues ya os digo, voy a regar a manguera las frambuesas, que aunque la tierra estuviera bastante húmeda, pues le viene bien ese primer riego, y a ver qué tal se dan, a ver cómo evolucionan. Yo creo que nos puede quedar ahí una valla preciosa, la verdad. Creo que va a quedar algo muy bonito y sobre todo que sea productivo, porque al final pues la estética está bien, pero a mí lo que me importa básicamente es la productividad. Me tomo un café, regamos eso, tengo que ir a regar también el semillero y luego pues no sé, según vaya surgiendo el día pues iremos haciendo cosas. Finalmente acabé buscando bien en la nave y sí que me quedaban algunos goteros de los que quería poner en el riego por goteo de este nuevo cultivo que lo estamos montando por aquí, así que decidí que para qué perder el tiempo regando con manguera cuando podíamos dejar toda la línea tirada entre los dos, que íbamos a tardar mucho menos, y ya regarla directamente por goteo. Aunque bueno, luego a lo largo del capítulo pasarán cosas, al final no se pudo regar, pero bueno, no os adelanto cosas, que ya llegaremos a eso después. Aquí estamos desenrollando la manguera de riego para extenderla a lo largo de todo el cultivo y luego hacer un corte de la medida que sea necesaria. También muy importante hacer esta medición con la goma en recto, porque evidentemente al salir sale así como enredada, ¿sabes? Porque lo tienes de esta manera circular y es muy importante dejarla bien estiradita. Y una vez que ya teníamos la goma colocada, pues empezamos con los cortes y vamos a partir de la estructura que le montamos a las fresas, así que había que montar aquí unos cuantos grifos, unas cuantas salidas distintas, porque una cosa importante era poder regar cada cultivo de manera individual, ¿sabes? Que si quieres regar las fresas no tengas por qué regar las frambuesas, así que aquí estamos metiendo un grifo. Normalmente solemos calentar la goma con una pistola de calentar que se hace de manera muy cómoda porque el
mechero pues tiende a apagarse mucho con el viento y cosas así, o se te puede mojar, pero bueno, como simplemente eran 4 o 5 cortes, pues decidimos hacerlo de esta forma, pero siempre es muy importante calentar la goma antes de meter este tipo de enganches, de uniones, de grifos o de lo que sea, porque si no acabas desesperado porque el diámetro como que no te da. Luego instalamos unas cuantas pues palos de estos metálicos para que la estructura no se mueva de su sitio y quede siempre bien fija. Y con esto, a falta de meter cada gotero en su árbol, pues ya estaba todo el trabajo hecho. Y ya tenemos el riego por goteo instalado. Al final me he liado a hacerlo mano a mano con mi padre. Ahora le meteré un riego con la manguerita de momento y luego ya lo dejaremos instalado. Os voy a explicar la instalación. Esto ya os lo enseñé porque es lo que riega las fresas. Tenemos esta parte de aquí que cae al bebedero de las ocas y de ese chillón, por ejemplo, para que beban los animales, pero si cerramos esto y abrimos esto, se regaban antes simplemente las fresas. Y ahora vamos al otro lado para ver lo que hemos montado hoy. Y mirad, aquí tenemos la tubería de riego que viene de la fuente que os he enseñado, viene por aquí y antes simplemente iba este riego de las fresas. Y como lo suyo es tener todo dividido para poder regar solo una cosa o solo regar la otra, hemos montado este sistema. Aquí hemos puesto una T de donde sale una línea para las frambuesas y por otro cultivo que ahora os enseñaré, y hemos puesto un grifo aquí y un grifo aquí. Entonces, por ejemplo, en esta posición ahora mismo no se estarían regando las fresas, pero sí estaría dejando pasar agua hacia ese lado, y si lo cambiamos y cerramos aquí y abrimos aquí, se empezarían a regar las fresas y no saldría agua para el otro lado. Así podemos regar todos los cultivos de manera individual. Y luego la línea de riego vendría por aquí y ya se haría toda la línea de las frambuesas y las moras, incluyendo los azufaifos. Me ha dicho mi padre que va a comprar, no me acuerdo, microtubo o algo así, es una cosa que yo no sé qué es, que va a salir como un ramal de aquí para regar directamente este azufaifo y tenerlo también por riego por goteo. Y además hemos incorporado aquí otra T, que ahora que lo estoy pensando también debería tener un grifo aquí para hacer esto de los cultivos regados por separado, pero esta línea sale por aquí a 3 perales, que son los que veis ahí que tengo en maceta, que van a ir plantados aquí en el huerto. Ahí van 3 perales, entonces ya tendríamos todo regado. Ahí al final en el otro azufaifo saldrá otro microtubo de esos que ya os digo, no sé lo que es, pero yo os lo enseñaré. Así que ya quedaría listo. Y a esto voy a meterle un riego con manguera porque fijaos, solo llevan aquí un tiempo expuestos al sol estas frambuesas y fijaos lo mustio que se están quedando algunas. Y eso que el cepellón estaba bastante húmeda, la tierra estaba bastante húmeda, pero en días tan soleados y ya tenemos una temperatura que estaremos, hoy vamos a rondar ya los 30 grados. Es importante hacerle aportes de agua constante, sobre todo en este momento que para ellos es tan duro del trasplante a tierra, ¿sabes? Que realmente es un estrés para la planta. Y sería más o menos la 1:30 cuando abrí la manguera para regar el semillero y no salía agua, y esto es por el corte de electricidad que vivimos en España, así que básicamente ese día no pude regar las frambuesas. Tengo un vídeo entero en el canal que he dedicado a este corte de luz en España y a cómo lo vivimos aquí en el campo, y básicamente pues me pasé todo el día escuchando las noticias y no hice gran cosa más. Ha pasado un día desde que grabé las imágenes plantando frambuesas, ya os habré contado pues esto del apagón en España, y claro, evidentemente ese día cuando pasó todo esto, pues lo que apetecía era estar pegado a esa radio a pilas que teníamos para estar recibiendo información de lo que estaba sucediendo, pero finalmente he encontrado goteros por la parcela, así que un día después vamos a poner estos goteros en las frambuesas y ya los dejamos todos listos. Tocaré el tema del apagón, es un tema que respecto al contenido del canal nos toca bastante de cerca, pero he hecho un vídeo comentando cómo lo vivimos aquí ahora, los puntos a favor y en contra, digamos, en mi situación viviendo en el campo, respecto, pues por ejemplo, a vivir en la ciudad o en otro tipo de entorno, así que os animo a ver ese vídeo, lo tenéis, pues será el anterior que está subido al canal. Aunque, como ya tenemos más información de lo sucedido, también hice un tuit que se ha hecho bastante viral, la verdad, lleva 600.000 reproducciones y vamos, tengo el móvil echando fuego, se sigue retuiteando mucho, hay mucho comentarios que me darán para hablar, así que hoy lo que vamos a hacer es poner todos los goteros para dejar nuestro cultivo de frambuesas y moras listos, gracias a que los he encontrado. No tengo muchos, pero yo creo que para esto sí que nos llegará. De todas formas, como podéis ver por el suelo, ayer que ya tuvimos agua,
lo regué con manguera. Dejé todo esto regado con manguera porque veía que después del trasplante algunas plantas se habían quedado un pelín mustias. Fue un día muy caluroso y hoy voy a dejar puestos los goteros, pero como podéis ver por el cielo, por ahí no tanto, ¿sabes? Hay una división curiosa, pero si veis por ahí, yo creo que va a caer una ligera tormentilla. Dan lluvias no tanto para hoy como sí para mañana. Espero que tampoco caiga demasiado porque como podéis ver por ahí, también estamos empezando a trabajar el huerto, ya hemos arado parte, que os lo enseñé en otro diario de campo, y nos gustaría seguir trabajándolo y dejar las cosas plantadas pues cuanto antes mejor, por lo menos el tema de las patatas que yo qué sé, es lo que siempre se tiende a plantar primero en un huerto. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar a trabajar poniendo los goteros. Joder, macho, me están empezando a caer ya unas gotas en la cabeza, espero que nos deje trabajar, por lo menos dejar esto hecho. Mirad, tengo aquí el artilugio de siempre para hacer los goteros y a esto le voy a meter, ya he decidido meter siempre este tipo de goteros, gotero autocompensante de 3 litros a la hora, tienden mucho menos a atascarse que los goteros regulables, no se pueden regular, pero vamos, con este flujo constante nos va a venir bien. Así que vamos a ir haciendo los agujeritos y metiendo todo esto para luego poder regarlo. No lo voy a regar, pero sí que lo probaré para ver que todo el sistema que hemos montado no se nos ha escapado ninguna llave que tendría que haber o que no tendría que haber, aunque sí que falta poner una ahí en esta línea que tiramos para lo que serán los futuros perales, para poder regarlos por separado y no tener que regar todas las frambuesas. Bueno, tema apagón, ya os digo, para ver cómo lo viví, digamos, minuto a minuto, os recomiendo ver el vídeo. Es un vídeo de 9 minutos y medio, o sea que tampoco se os va a hacer muy denso, pero cosas a tener en cuenta. Como siempre que se da algún tipo de suceso en el mundo, ahora con las redes sociales, resulta que ahora todo el mundo es experto en energía y en redes eléctricas y surgen diversas teorías, desde las más conspiranoicas, que dicen que todo esto fue planeado. Tiene mucho que ver que se hablara del kit de supervivencia europeo hace solo unas semanas, pero yo con mi mente racional y científica pues no doy credibilidad a estas teorías, pero a la vez esta mente racional me lleva a no descartarlas por completo. Yo creo que cualquier gobierno sabe que un tipo de apagón así provocado es pegarse un tiro en el pie. No veo ningún motivo por lo que asigno a este hecho de que fuese un hecho provocado y controlado unas probabilidades bastante bajas. Luego, como os digo, todo el mundo es experto en energía, todo el mundo ahora sabe un montón de energía nuclear, sabe un montón de energías renovables y todo se aprovecha políticamente, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Al final, digamos que la izquierda siempre está más alineada con todo el tipo de energías renovables, como la energía fotovoltaica, la energía eólica, y la derecha, aunque esto no tendría que ser cosa de partidos, tendría que ser datos objetivos y qué es lo que es mejor, teniendo en cuenta que sí que va a existir siempre una diversidad de opiniones, pero se tiende más pues hacia la energía nuclear y hacia... Hay un lado político que critica mucho, por ejemplo, que se quiten ciertos cultivos como olivares para instalar plantas fotovoltaicas. No voy a entrar en esto porque no me gusta ser un tertuliano que hable de las cosas que no sabe, pero sí que me fijo en expertos que... Porque claro, por ejemplo, está Operador Nuclear en Twitter, que me parece un tío bastante coherente, pero evidentemente su opinión siempre puede estar sesgada más hacia el tipo de opinión a favor de las nucleares. Tengo que hacer aquí un pequeño parón porque justo el día después de grabar yo esto, llevó Jordi Wild justo a su programa Operador Nuclear, que os hablaba de él hace poco, y realmente me pareció una charla que merece la pena ser vista, donde se explican muchos de los motivos por los que pasó esto, algunas posibles soluciones, y es un tío que, dentro de que sea un operador nuclear, me pareció muy objetivo y muy recomendable esta charla, la verdad. Luego hay otro tío que también habla muy bien, que no me acuerdo del nombre, pero suele salir bastante en la tele, que ha dado bastantes opiniones también. El problema que es director de no sé qué agencia de placas fotovoltaicas y tal, entonces pueden ser opiniones sesgadas. Pero sí que he visto algunas opiniones de gente más imparcial, ingenieros, digamos, que no están a sueldo de nada, que sí que nos hablan que puede ser de algún tipo de problema causado por un tema de las energías renovables
renovables, pero no tanto culpa de las mismas energías renovables, porque hay que tener en cuenta que todo esto pasó no como suele pasar un apagón, que es porque no hay energía suficiente para suplir el consumo, sino porque como que la energía tiene que ser muy estable, se introdujo demasiada energía a la red y es la red eléctrica la que por lo visto está, digamos, un poco desactualizada para una energía renovable que por lo visto sí que, ¿sabes?, no es tan estable como la energía, por ejemplo, del carbón o la nuclear, y entonces esa red no pudo soportar ese vaivén energético y cayó a cero. De todas formas, también hay que alegrarse, yo creo que vivimos en un país que sí que tiene sus cosas y yo también veo cierta degradación de unos años hacia aquí, pero un país bastante seguro, donde creo que hay que estar orgulloso también, que igual que en algunos sitios de Estados Unidos cuando ha pasado esto ha habido incluso saqueos y cosas así, aquí realmente no pasó ningún suceso grave. Otra cosa que me sorprendió bastante es que a pesar de que, fíjate, es que es una cosa que pensé yo también, que al no haber luz no funcionaban los semáforos. Con la de tráfico que hay en las grandes ciudades me parecía que iba a haber un caos brutal, pensé, digo, va a haber un montón de accidentes y la gente se moderó en la velocidad, se puso de acuerdo y hubo incluso, creo, menos accidentes que en un día normal, o sea, en ese sentido de aplaudir. Y luego como país tenemos grandes ingenieros, grandes técnicos que a pesar de estar unas cuantas horas sin luz, no sé si fueron al final 10 o 12, pues se solucionó el problema bastante rápido porque creo que además es un problema bastante complejo, llegando de ese cero absoluto de energía a ir instaurando la luz en la población, que es algo que hay que hilar muy fino, no te puedes pasar, no te puedes quedar corto. También por lo visto ha ayudado mucho Francia y Marruecos. Marruecos bajó muchísimo la potencia en su país para enchufar energía hacia España, lo mismo hizo Francia, así que en cuanto a resolución de problemas bastante bien. Lo que sí comenté en el vídeo ese de 9 minutos es que lo que no me gustó de la gestión gubernamental, ya te digo, sin entrar demasiado en política, es que creo que faltó información, salió el presidente a comparecer, no sé si a las 3 o las 4 de la tarde, cuando ya habían pasado 4 horas, y la siguiente no fue hasta las 11:30 de la noche. Encima te decían que confiaras en la información oficial cuando realmente no había información oficial, o sea, es el paraíso de la extensión de bulos y de las opiniones infundadas, que por otro lado es normal que ocurran con esta falta de información. Estaba escuchando la radio y muchos periodistas estaban indignados con esto, o sea, no es solo algo que me pasa a mí, para mí también. Oye, Isi, fuera de ahí, fuera, está pisando el cultivo, macho, tiene aquí 2000 metros de olivar y tiene que pasar por encima de las frambuesas. Que habría sido de agradecer que establecieran un portavoz, a ver, no te digo que sea el mismo Pedro Sánchez, que estaría reunido, pero que establecieran un portavoz para que hora a hora pues se fuera informando a la población de lo que está pasando. ¡Quita de aquí! Del porcentaje de recuperación de zonas que ya habían vuelto a la normalidad. No sé, yo creo que sí que debería haber habido más información. Así que como conclusiones de las causas y tal, se está investigando. Yo creo que todo el mundo al principio pensamos lo mismo. Yo estaba en la teoría del ciberataque. Es lo que se me pasó primero por la mente. Además, pues yo qué sé, pues también he visto mucho comentario, una cosa que quería tratar en el tuit, es que mucha gente de países, sobre todo de Latinoamérica, sé que muchos me veis desde ahí, pues como que se ríen mucho de los españoles, de no están un cortecito de luz y ya están aquí todos preocupados, ya están todos aquí. A ver, lo primero, creo que la falta de infraestructura en un país, la pobreza y todo, no es algo con lo que presumir, y tampoco reírse de las personas en este tipo de situaciones. Hay mucha gente que lo pasó muy mal. Yo aquí lo viví muy tranquilo, como os he contado, incluso tardé varias horas en enterarme, pero ha muerto gente que estaba enchufada a respiradores, había operaciones programadas en el hospital de gente que lo pasó muy mal, y ya te digo, es un tema al que aquí no estamos acostumbrados, porque a todo se acostumbra el ser humano. Si aquí tuviéramos cortes de energía normales, pues por ejemplo, igual que me pasa a mí, yo tardé en enterarme porque aquí de vez en cuando se ha ido la luz, yo os lo he contado en algunos diarios de campo, entonces claro, yo lo viví como algo normal, pero si no estás habituado, también hay que tener en cuenta que tenemos una guerra abierta en Europa muy cerca, y todo el mundo estaba, yo creo, con esa preocupación de que esa guerra estuviera llegando hasta aquí. Yo creo que esa fue la preocupación inicial. Luego ya cuando te enteras que es un corte de luz, que al final están trabajando en ello, pues toda esa preocupación pasó. No había gente llorando por las calles. Es más, las calles, como la gente no estaba en el trabajo ni nada, por lo visto Madrid era bastante una fiesta de las terrazas llenas y cosas así, ¿sabes? Por lo visto esta hipótesis del ciberataque está bastante descartada, no es algo
¿sabes? Creo que no es la mayor hipótesis, aunque la Audiencia Nacional ha abierto un proceso para investigarlo, pero ya te digo, es que se nos vino todo el mundo a la mente, un ciberataque o algo más gordo. Yo una cosa que sí que dije en el vídeo, tío, pero es que es una cosa... Yo estaba con mi padre cuando pasó todo esto, como visteis estábamos plantando tal, y ya cuando me metí en casa y no había electricidad, pues yo os digo, aquí como pasa de vez en cuando, pues no tenía preocupación por eso, pero cuando vi que no había cobertura, estaba mi padre fuera haciendo unas cosas, ¿sabes? Pero ya justo entró y es que yo justo estaba pensando en el sofá, tío, ¿sabes? No sabía, no tenía nada de información, pero dije, hostia, es que si algún día, imagínate, tiran una bomba en Madrid o están invadiendo mi país o lo que sea, es que aquí desconectado, como no tenga yo cobertura móvil ni nada, es que voy a tardar varios días en enterarme, porque ante un suceso así, imagino que en las ciudades pues saldría la policía con megáfonos, aunque se hubieran cortado las comunicaciones para avisar a la población, pero yo aquí... totalmente desconectado, tío, y nos dio por encender la radio porque cuando entró mi padre de hacer cosas me comentó lo mismo, ¿sabes? En plan, ¿y si ha pasado algo? Y ya fue cuando cogí la radio a pilas, que estaba ahí en la casa de mi abuelo, que tiene más años que yo que sé, y empezamos a informarnos. También decir eso, que qué resiliente es la radio, qué tecnología más resistente, tío. Y una pena, por ejemplo, los teléfonos móviles actuales que no tienen esa tecnología de radio, que hay gente con teléfonos móviles antiguos en casa que sí lo podía escuchar. La tecnología de radio habría que tenerla en cuenta para todos este tipo de situaciones caóticas. Y yo en cuestión de preparacionismo pues pequé de novato, si bien como os cuento en el vídeo en el tema de alimentación, en el tema de agua pues voy bastante bien cubierto y estoy en una buena posición viviendo aquí en el campo. En el tema de comunicaciones hice el imbécil porque se cayeron todas las redes móviles y lo único que siguió funcionando fue el internet por satélite, y yo aquí que tengo internet por satélite, Starlink, que estuvo emitiendo sin ningún tipo de problemas, una cosa que no había pensado para este tipo de casos, por lo que me alegro más todavía de tener satélite, y como el router va conectado a la luz y no había luz, pues tampoco podía tener yo ningún tipo de información. Así que tonto de mí, como ya os he comentado en ese vídeo, no me voy a expandir más, pero necesito unas placas solares, necesito unas baterías, y además este ha sido un suceso que si bien al final ha acabado en nada, a mí por lo menos me ha servido para tomar conciencia de todo este tipo de cosas que me faltan, y vamos a tener que hacer una pequeña inversión para estar más preparados ante este tipo de situaciones, o incluso situaciones más graves que se puedan venir, que según cómo está el mundo pues realmente no se puede descartar ninguna de estas cosas, ¿no? En fin, un día histórico para España porque esto no había pasado, por mucho que desde otros países se rían de nosotros. Y por ejemplo ayer me vi un vídeo de Luisito Comunica que ha estado por Cuba. Por ejemplo, en Cuba los cortes de electricidad son constantes, incluso allí se habla que más de que te corten la electricidad es que a veces te la dan, pero claro, en ese sentido pues como os digo, la gente se acostumbra a todo y esa gente pues estará más preparada, más acostumbrada, pero aquí pues yo es que entiendo que la gente tuviera este miedo inicial, tío, yo lo entiendo perfectamente, igual que yo lo viví de manera muy tranquila, pues hay todo tipo de personalidades y todo tipo de cosas, entonces... Es que no sabes lo que puede estar pasando, ¿sabes? Y yo qué sé, también estaba... Mi madre sí que estaba en Madrid, por ejemplo, no te puedes comunicar con ella, piensas en qué estará pasando, cómo estará la cosa por la ciudad. No sé, ha sido un simulacro de algo que se ha quedado en nada, pero que podía haber sido más gordo, que te hace pensar en muchas cosas. Y ya os digo, se me ha viralizado mucho el tweet, y otra cosa que tengo que decir sobre ese tweet, un comentario, tío, que me hace muchísima gracia, porque mucha gente, ¿sabes? Al decir cómo lo viví yo y cómo pensé en esto de, hostia, y si es una guerra o es algo más gordo que un corte de luz antes de que lo supiera, pues puse que lo que me vino a la cabeza es en pensar en lo preparado o no preparado que estaba, además diciendo mis puntos fuertes, no solo presumiendo, sino también diciendo mis puntos flojos, esta falta de baterías, esta falta de placas solares propias. Y había mucha gente, pero que además luego entras en su perfil y bueno, no quiero meterme con nadie, pero creo que me veo más preparado para una situación de caos que todos ellos, ya no por el sitio donde vivo, sino por mi tipo de personalidad y por ciertas cosas de la vida, diciéndome, buah, pero es que si pasa algo grave van a ir y te van a robar, tío, o sea, ¿sabes? Como pensando, digo, o sea, me van a robar a mí, y a ti ¿qué pasa? Que la comida que tienes comprada en el Mercadona, o sea, a mí me van a venir a robar mis huevos, pero tú que vives en una ciudad masificada, que rodeado de gente, aquí por ejemplo tardaría mucho más la gente en llegar, además las relaciones con los vecinos y todo son más estrechas y se pueden formar comunidades de apoyo.
a mí me van a robar, pero a ti también. O sea, es lo que decía mucha gente en los comentarios, porque ya os digo, yo casi no he respondido a ninguno. Sí que he respondido a alguno más porque esos tweets que se hacen virales, Twitter paga poco, pero las respuestas también tienen mucha visibilidad, muchos miles de visitas y son unos centimillos que mira, que nunca vienen mal. Pero lo que decían es eso, ¿qué envidia tiene la gente o qué problema con que cuente las cosas a favor que tengo? O sea, que sí, pues puede que me roben, pero como dije en algún tuit, pues moriré con honor, y qué mejor forma de morir que defendiendo lo tuyo. Pero seguramente que aguante más, resista mucho más que todas esas personas que vinieron a decir a mi tuit que iba a venir aquí hordas de gente a quitarme los 150 euros en efectivo que enseñé y los 100 huevos que tenía preparados para mi consumo. En fin, cosas. De todas formas, seguramente se me ocurran más cosas sobre las que hablar. Es un tema, pues ya que te digo, me toca muy de cerca, y en este diario de campo seguramente os siga comentando más cosillas, pero de momento tenemos aquí ya todos los goteros puestos. Es muy pronto, ya os he dicho que estamos a otro día de cuando plantamos las frambuesas, son las 9:26, así que no sé si ha venido el agua. Voy a probar si ha llegado y probamos esta línea, pero ya os digo, regar no voy a regar porque viene el cielo bastante lluvioso y ya le he metido agua ayer con la manguera. Por cierto, como podéis ver, hemos seguido desbrozando un poco más, ya queda poco. Además, la hierba de ahí del final es bastante más finita, o sea que el trabajo más duro está hecho. Fijaos qué bonito, por fin se ven los olivos. Y luego, de todas formas, lo hemos hecho mano a mano. Yo le metí un viajecito aparte del que visteis en el vídeo, y mi padre le ha metido también. Y mi padre le ha metido con la desbrozadora grande, porque si bien esa, por ejemplo, para que veáis las diferencias entre desbrozadoras, la FS235 que saco en los vídeos, pues viene muy bien, pues por ejemplo hasta este tipo de hierba, hasta aquí lo puedes cortar bien, pero como te metas, por ejemplo, con esta de aquí lo ha hecho mi padre con la gorda, aquí necesitas la 550, porque si no, como no tiene la máquina pequeña fuerza para cortar esto, se te empieza a enrollar toda esta hierba en el cabezal de la propia desbrozadora. Tienes que parar, tienes que cortarla en varias veces, tienes que dar así como 4 o 5 cortes, incluso no llegarás a apurarlo tanto el suelo. Por ejemplo, aquí ha quedado muy apuradito porque se ha hecho con la desbrozadora grande, pero ves, por ejemplo, esta zona me hice yo hierba como esa con la desbrozadora pequeña y veis, hay trozos que no has llegado a cortar, ¿sabes? Porque al final es que no tiene fuerza. Como os digo muchas veces, cada máquina tiene su función, y entonces cuando la hierba es muy alta y muy tal, necesitas una desbrozadora potente. Por no hablar de que si le metes mucha presión a esa desbrozadora pequeñita, pues lo más probable es que tengas que visitar el mecánico cada poco tiempo. Ya ha venido el agua, así que vamos a probar si funciona el riego por goteo. Por cierto, en el tema del apagón también, importante tener en cuenta lo del agua, estamos bastante expuestos. Por el lado del agua potable estoy muy bien posicionado, porque al no tenerla tengo siempre garrafas de agua en casa y varias fuentes cercanas disponibles donde sé que sale agua potable. Pero claro, a nosotros sabéis que nos dan el agua con bombas desde una finca cercana, entonces claro, al no haber luz no funcionaban las bombas, y nosotros tenemos mucha agua almacenada en depósitos, en la alberca, en esa alberca que está por ahí, pues fíjate la de litros de agua que tienes ahí, aunque no sea potable para regar y todo, pero claro, va todo con bombas eléctricas y al no tener ningún tipo de generación, pues ahí pecamos. Aunque bueno, a las malas se puede sacar de cubos de la alberca, pero ahí otro punto flaco. Pero bueno, no me enrollo más con esto. Vamos a probar el sistema. Tendríamos que cerrar aquí para que no vaya la fuente, tendríamos que abrir aquí y vamos a dar toda esta presión, vamos a darla al máximo y nos vamos para el otro lado a probar el sistema de llaves. Y ahora vendríamos por aquí a la zona de las fresas. Esto lo tengo siempre atado porque a veces dejo salir a los perros por esta zona y le gusta mucho investigar aquí a Tesla, y las fresas son un cultivo delicado y lo mismo me las pisa, así que por eso hemos puesto esta pequeña pita que nos haga de sostén de la puerta. Vale, ahora mismo, como veis, estarían regando por ahí las fresas, que de momento no necesitan riego porque ya te digo, yo creo que va a llover y con lo inundado que se quedó esto de momento agua no necesita. Así que vamos a cortar aquí, ya no entraría por donde las fresas, y abrimos aquí para enviar el riego a la zona de las frambuesas y vamos a comprobar que todo funciona como tiene que funcionar. Y efectivamente ya tenemos que por ahí
está saliendo agua, primero con mucha presión, pero bueno, luego todos estos goteros se igualan. Vamos a comprobar que todos funcionan, parece que sí. Todo va bien, todo va bien. Ah, y mira, menos mal que me he acercado porque nos queda hacer algo. Tengo unas piezas, que bueno, ahora os hablaré de las piezas porque ha habido también una novedad. Y esto, para que quede más cercano a la planta, lo que voy a hacer es anclarlo al suelo más bien en esta posición, para que el agua caiga justo donde está la planta. Realmente estando aquí al final se distribuiría todo el agua y también se regaría. Pero mira, voy a por las piezas y os cuento unas cosas sobre ellas. Y mirad, lo que os quería comentar de las piezas son este tipo de piezas que las usamos para, pues por ejemplo, para la malla antihierba del huerto, para fijar, también para esto que vamos a hacer ahora de los riegos automáticos. Son unas piezas muy sencillitas, pero al final una caja de 50 pues te acaba costando 12, 13 euros, una cosa así. También las reutilizamos y puede que no se considere un gasto muy grande, pero debe ser que pensó mi padre, ¿por qué un cacho de plástico con 2 alambres nos estamos gastando 13 euros en ellos? Así que el otro día me enseñó que mira, las ha fabricado él mismo. Básicamente ha cogido alambre viejo de este gordo que es resistente, luego ha cortado, esto es un trozo de maceta de plástico, le ha hecho 2 agujeros y ha fabricado lo que viene a ser la misma pieza, pero a un coste mucho más barato, prácticamente coste cero, simplemente gastando el tiempo porque todo lo demás es reciclado. Así que para instalar ese riego por goteo vamos a meter estas nuevas y ya veis, una forma de reciclar y de nuevo ahora en la parcela. Hacía mucho tiempo que no me daban pan para los animales, voy a prepararles una carretilla porque se van a poner súper contentas. Además me han traído bastante cantidad, fijaos, tenemos casi medio barril y aquí cabe mucho pan. Así que vamos a preparar tanto a las ocas como a las Saiyan Cenami y ya veréis esta tarde cuando se lo echemos qué diversión. Ahí tenemos una barbaridad de pan. Vamos a echar un poquito más, pues ya te digo, como sirven para todos, vamos a llenar bien. Pero vamos, con una cosa así yo creo que ya tenemos para las dos. Y ya sabéis que a los perros también les encanta el pan, así que voy a coger pues unos cachitos y a la Isi uno de estos pequeñitos que si no se me pone muy gorda. Y vamos a echarle como siempre un poquito de agua para remojarlo. Por cierto, hay como una creencia tradicional, a veces cuando pongo estos vídeos ya sabéis que mucha gente me comenta, están abiertos los comentarios, cada comentario es bueno para el algoritmo, para que me digáis lo malo que es el pan para los animales, que bla 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 bla, ya sabéis que esto lo hago de vez en cuando, pero una cosa que me sorprendió es que hay como una creencia tradicional en algunas personas que decía que el pan mojado con agua a las gallinas les provoca moquillo. Y yo me pregunté, ¿pero qué diferencia va a haber entre el pan normal triturado y el pan con agua? O sea, no sé, me pareció una tontería la verdad. Es más, indagué sobre ello y evidentemente no vi nada parecido. Yo creo que es la típica creencia tradicional que no se sostiene por ningún lado. Fijaos cómo me tiene esto de mierda el gallito pequeño, que se niega a dormir en el gallinero junto con los demás de su especie, y esto es lo que tengo que hacer de vez en cuando, pues por no acumular aquí esta mierda, es vaciarlo un poco por aquí, ¿sabes? Aquí mismo lo echamos, pero bueno, ya sabéis, le tengo mucho cariño a ese gallo, sin duda es mi gallo favorito, es el pequeñito ese que veis a veces, yo creo que os acordaréis de él. Yo creo que es la raza, una que se llama gallo americano, que son así de tamaño más pequeño, eso sí, tiene un carácter y unos espolones. Oye, espérate hasta tarde, gallina. Mira cómo se pone el gallo, en cuanto me acerca una gallina, hay que tener cuidado, aunque luego, fijaos, luego es muy cobarde y acaba huyendo. Bueno, vamos a echar a esto un poquito de agua, que además ha sido una mañana de hacer bastantes cosas. He hecho ejercicio también, aunque eso siempre os lo muestro al final de los diarios. Así que yo creo que esto, os comento una cosita sobre los huevos que tengo también en mente y ya nos vamos con la comida. Vamos a echarle agua a esto de aquí.
Por cierto, relacionado con el tuit este que os digo que puse y que enseñé todos estos huevos que tenía, que podéis ver, mira, cada cartón de estos es de 30, tengo 30, 60, 90, 100 huevos y varios de oca. Me preguntó la gente, pero ¿por qué guardas tantos huevos si los huevos tienen una caducidad muy corta, ¿no? Y es que creo que la gente tiene una idea equivocada de la caducidad de los huevos. Si bien es un producto perecedero, como creo que todos sabéis, dura más de lo que mucha gente se piensa. Y yo como más huevos de lo que mucha gente se piensa. Vosotros me conocéis y sabéis que los como todos los días, pero por si alguien no lo sabe, ahora mismo, por ejemplo, estamos a unas temperaturas, sí que ha hecho un par de días de calor, pero vamos, estaremos rondando, es raro el día que pasamos de los 25 grados. En estas temperaturas, un huevo te puede durar un mes, incluso 5 semanas, te podría decir, ¿eh? Los huevos tienen más caducidad de lo que uno se piensa y además, si llega una verdadera situación de caos, yo puedo coger todo esto, llevarlo a la nevera y podemos alargar más incluso la caducidad, llegando incluso al mes y medio, un mes y 3 semanas, o sea que duran bastante los huevos. Luego sí que es verdad que a partir de los 30 y ya si llegamos a los 35 grados en verano, los huevos que están fuera de la nevera se te pueden ir a las 2 semanas, incluso las 3 semanas los puedes aguantar, porque hay que distinguir dos cosas y si estamos hablando de una situación de caos, no es para ponernos quisquillosos. Una cosa es la caducidad y otra que el huevo pierda propiedades, digamos, a nivel visual y a nivel organoléptico. Sí que es verdad que es algo que cuanto más temperatura más pasa, pero algo que sí que suele pasar en huevos que se quedan muy antiguos es que tú lo abres y la yema está... ¿Sabes? Ya no es una yema que ya sabéis que incluso mis huevos criados con gallinas de aquí tienen la yema muy densa, incluso la puedes coger así en la mano y no se rompe. Y esa sí que es, se empieza a ver cuando un huevo tiene mucho tiempo, pues que abres el huevo y aparte de que la clara está muy líquida, esa yema pues directamente se rompe a caer el plato o se rompe dentro del propio huevo. Pero eso no quiere decir que el huevo esté malo ni que haya perdido propiedades nutritivas, sí que ha perdido este tipo de propiedades organolépticas y tal y te está avisando de que le queda muy poca caducidad, pero realmente ahí no hemos alcanzado la caducidad del producto. Hay que evitar este tipo de situaciones porque tampoco es cuestión de comer las cosas al límite de su caducidad, pero ya te digo, si vienen mal dadas de verdad, si la gente está pegándose por la comida, pues evidentemente me comeré el huevo aunque la yema esté un poco más derretida. Y ahora me voy a hacer la comida, que va a ser un huevo de oca entero con la yema y todo y 3 huevos de gallina. Pero de los 3 huevos de gallina me echo simplemente las 3 claras porque si no es meter demasiada grasa y yo como muchos a la semana. Si solo te tomas 1 o 2 tortillitas a la semana, échatelos enteros y disfruta de la vida porque además se nota bastante en el sabor. Así las yemas, pues mira, también las aprovechamos para los perros y que las disfruten. Y luego mucha gente nos hace la idea de que ves aquí una barbaridad de huevos, pero al final de esto también comen mis padres, regalo alguno de vez en cuando y sobre todo lo que como yo, tío, es que normalmente me tomo, vamos a contar que no hay de oca para no desvirtuar la cifra, pero yo me puedo tomar 2 huevos enteros y 5 claras al día, e incluso algún día que repito comida y cena, acaban siendo 4 huevos enteros y 10 claras, o sea que ya te digo, aquí veis mucho huevo, pero no veáis a la velocidad a la que baja. Y bueno, voy a comer. Y esto que nos ha quedado aquí, que es para la Saiyan Zenami, vamos a pasarlo en cubito para llevarlo de manera más cómoda y no tener que cargar toda la carretilla. A ver, sí, con esto tienen suficiente. Vamos a ver también cuántos huevos han puesto, hace mucho que no os lo enseño. Han bajado últimamente un poco su puesta de huevos y yo lo asocio a las carretillas de hierba que les eché, que quizás me las tenía que haber ahorrado porque además les he abierto
el nuevo patio ese y han comido mucho verde. Y es que es algo que ya me ha pasado otras veces, no sé exactamente por qué, supongo que por lo que he contado alguna vez de que los cambios de alimentación bruscos en las gallinas afectan esta producción de huevos, pero es que a veces cuando le tiras, pues eso, mucha materia vegetal a las gallinas, lo típico que desbrozas y dices, pues voy a echarle una montañita de hierba, pues debe ser que las tías comen hasta reventar y ya te digo, baja muchísimo la producción de huevos. Hace 3 semanas, una cosa así, llegaba incluso a recoger unos 12 huevos, he llegado a recoger una cosa así, y últimamente pues estamos en 5 o 6, aunque como les he cortado estas carretillas de hierba, pues está yendo a mejor últimamente, a ver qué nos encontramos. Por cierto, las ocas gozándoselo, de vez en cuando les viene muy bien este poquito de pan, ya veis que están comiendo, disfrutando, y al final pues un pequeño capricho. Yo por ejemplo el otro día fui a comprar y aunque esté en esta etapa de definición, quitándome un poquito de grasa del cuerpo, pues me compré un donut, ¿sabes? Porque un donut a la semana no hace mal y un poquito de pan mojado tampoco hace mal. Y os voy a contar una cosa triste, también relacionada con esta Saiyan Cenami, una cosa nunca me había pasado aquí en este recinto, que también dice mucho de lo que te pueden liar las gallinas y lo delicaditas que son a veces. Mirad qué rico, chicas, mirad qué comida más rica, ya veréis, que no es lo de siempre. Estas están un poco cansadas del maíz, el pienso de ponedoras les encanta, pero el maíz les cansa un poco. Pero fijaos en cuanto identifican que es pan, cómo se tiran, uy qué susto les he dado, cómo se tiran a por ello. Intento echárselo distribuido porque si no, no se dejan comer las unas a las otras. Incluso vamos a tirar un poco por aquí dentro, por si se ha quedado alguna rezagada por ahí. Mira, ¿veis? Es que siempre hay alguna que no le gusta estar demasiado integrada en el grupo. Incluso voy a mirar, joder, vaya susto, macho. Pues lo cogieron yo, mis gallinitas. Mira, ya sale el gallo ese y este corre asustado. Los rangos de las gallinas. Voy a guardarme este panecillo incluso por si se ha quedado alguna por esa zona de allí o lo que sea, para que coman todos, y os explico lo que os contaba de las gallinas. Y mirad lo que quería comentaros. Como veis está movido este barril. Por cierto, le he tirado un poco de pan a ese porque está aquí asustado. Digo, pues bueno, que al menos coma. Y he movido este barril porque tuvimos un problema. Esto estaba antes... Bueno, no lo voy a subir, que pesa mucho. Pero esto estaba antes aquí subido y quedaba un hueco minúsculo entre el barril y la pared. Realmente ahora en este ciclo de Saiyan Cenami llevan aquí pues más o menos un año, pero yo antiguamente tenía las gallinas aquí. He llegado incluso a tener 100 gallinas ponedoras. Han estado aquí 3, 4 años y nunca había pasado esto. Pero es que una gallina se metió, bueno, no sé si se metió o se cayó, porque ya sabéis que antes ponían aquí los huevos, ahora como lo he movido pues parece que no. Ahora iremos a ver a la otra nave. Pero se metió por el huequecillo ese, y no solo una gallina, es que también me encontré un gallo. Yo vengo aquí a diario, así que es muy raro que el día anterior no me diera cuenta, porque evidentemente estaba pataleando por intentar salir, quedaba en un hueco muy pequeñito. Las gallinas son animales que se estresan muchísimo y tienen poca tolerancia a este estrés y les puede provocar graves daños. En cuanto me di cuenta que vine a coger los huevos, retiré el barril, el gallo salió corriendo, es más, yo creo que era ese que habéis visto que estaba por aquí, se puso a comer sin mayor problema, pero la gallina la noté ya un poco débil, ¿sabes? La gallina estaba así como tambaleándose, ¿sabes? Pues ya te digo, muy delicada, y los animales en ese estado, estas aves, suelen tener mala solución, tío. La dejé en esta nave de los ponederos, la tuve encerrada a ella sola, porque las gallinas además son muy crueles. Voy a ver si hay algo por aquí. Y como vean una gallina débil, o sea, no os quiero explicar exactamente qué escenas me he llegado a encontrar en el gallinero, pero si la dejas con el grupo de gallinas, puede que incluso sean sus propias amigas gallinas las que acaben con ella. Así que la tuve aquí en cuarentena, pero vine al día siguiente y lamentablemente había fallecido. Para que veáis que... Fíjate, ya te digo que llevo aquí varios años y siempre cuando introduzco las gallinas en un nuevo recinto pienso en todo esto, pues en un cubo que se pueda dar la vuelta, porque tú le dejas esto a una gallina y es que la gallina va a venir aquí, se va a apoyar, se le va a dar la vuelta, luego no va a poder salir. Entonces suelo tener todo eso en cuenta y aún así todavía me siguen pasando estas cosas en el último resquicio, en el último hueco, así que tener cuidado en ese sentido en los gallineros. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo, veo buena producción de primera. Ya tenemos 4 por ahí,
Y aquí tenemos 3. No han llegado a los números que estaban poniendo, pero ya te digo, yo creo que al haberles retirado ya estas carretillas añadidas de hierba, están mejorando un poquito la puesta. Y mirad lo que tenemos por aquí. El otro día nos trajimos un poco de estiércol del vecino. Ya os lo conté, pero mi vecino compró 40 toneladas, creo que fueron de estiércol, y se ha portado bien y nos ha dejado llevarnos un poco. Vamos, siempre me ofrece que llevarme un poco y la verdad nos viene muy bien para el huerto. Y estamos pensando que de cara al año que viene, al final, teniendo tantos olivos, teniendo tantos cultivos y relativamente pocos animales, porque claro, para abonar todo esto con tus propios animales necesitarías tener un montón de ganado o cientos de gallinas o generar ingentes cantidades de materia vegetal, con lo que conlleva luego recogerlo y todo ese trabajo, así que es imposible abarcar a todo. Así que el año que viene seguramente lo estamos pensando ya en comprar nosotros un camión de estos. Esto, por ejemplo, es estiércol de vaca, y cuando compras una cantidad tan grande, pues realmente sale bastante barato. Y por ejemplo, una cosa que hizo muy bien mi vecino es, porque claro, si tú dejas todo esto aquí, al final con las lluvias y todo, pues se lo va tragando poco a poco el suelo. Siempre es inevitable que se pierda algo, sobre todo con estos graneles, pero si le pones una lona debajo, que es lo que ha hecho él, evitas esta filtración del estiércol en la tierra y te puede durar muchísimos años. Además, esto va fermentando poco a poco. El año pasado todavía estaba más fresco, pero este año tiene ya una consistencia muy buena, ¿sabes? Ya se ha transformado en lo que siempre os digo, que se acaba transformando en una especie de polvo inoloro y pues eso, está más fermentadito, está mejor. Ya ni huele, ¿sabes? Huele simplemente como tierra, así que seguramente hagamos eso. No sé si 40 toneladas, porque la verdad es una barbaridad, pero quizás comprar medio camión, 20 toneladas, o hablar con él. Bueno, a él le queda un montón todavía, pero comprarlo a medias con alguien, o ya os digo, es una idea bastante interesante, porque hay que tener en cuenta que si quieres comer, si quieres tener producción, al final tienes que abonar los árboles. Y qué mejor forma que abonarlos de esta manera natural, porque luego existen fertilizantes químicos que ocupan menos espacio, que fertilizan mucho más, pero esto es el mejor aporte que le puedes dar a un suelo, así que como somos incapaces de generar tanta cantidad, seguramente en un futuro lo acabemos comprando. Este año había pensado incluso hacer el huerto sin aportarle más abono. Le he ido aportando los restos de los desbroces y tal, y aparte el año pasado le metí una cantidad bárbara, tanto de estiércol de nuestras gallinas como de este que ya tenía mi vecino y nos lo dio, pero nunca le viene mal un poquito, la verdad. Tú cuanto más comida le eches a un árbol, a un cultivo, al final, siempre sin llegar a pasarte y quemarlo, va a ir mejor, pero cuando el estiércol está fermentado, al final es muy difícil que te pase esto de quemar la planta y de que vayan mal las cosas, a no ser que, por ejemplo, lo eches en una maceta. A mí no me gusta echar estiércoles en maceta porque sí que es verdad que ahí te puedes pasar, pero en un huerto, en una cosa así, casi siempre cuanto más es mejor. Sí que es verdad que hay algunos cultivos que lo toleran mejor, como por ejemplo las patatas. Las patatas, si os acordáis, hice un intento de plantarlas en otoño y le metí más abono todavía, así que simplemente le echaré 1 o 2 carretillas, pero la patata es que es un producto que le gusta mucho esto del estiércol. Incluso puedes echarle estiércol pues a granel, incluso que no esté fermentado del todo todavía, y la patata te lo va a agradecer. Así que vamos a echarle un poquito, pero sobre todo vamos a distribuirlo donde vamos a plantar los tomates, los pimientos, los pepinos y todos los demás cultivos del huerto. Y si nos sobra un poquito, pues quizás les aporte también alrededor de los árboles que me habéis visto durante esta temporada que he ido plantando, que por cierto en el próximo diario, como ya he secado bastante la tierra, seguramente me dedique a plantar los que quedan, que todavía tengo varios ahí en maceta, los almendros, los avellanos, los perales, y quiero llevarlos al suelo cuanto antes, la verdad, para que se empiecen a desarrollar en lo que será su entorno definitivo. Así que hoy de momento labor de estercolado del huerto. Ya sabéis, es que es una cosa que me encanta pensarlo, ¿sabes? Porque nosotros necesitamos plantas para comer que produzcan alimentos, y esas plantas a su vez necesitan comida, que es el excremento que han producido unos animales, ¿no? Es como un ciclo maravilloso en la naturaleza donde se cierra un círculo y donde se produce este aprovechamiento de recursos, donde, no sé, me parece algo como mágico, ¿sabes? Por cierto, yo os quería hablar también, antes os he hablado de la caducidad de los huevos debido a varias preguntas que surgieron, y claro, como he publicado esto, ha habido una persona que me ha hablado de un método de conservación de huevos que yo desconocía, un método muy tradicional que se hacía sobre todo antiguamente, porque claro, ahora
por no hablar del supermercado, que tiene huevos disponibles todo el año, pero yo, por ejemplo, sabéis, ya os he dicho muchas veces que en otoño e invierno baja mucho la puesta de las gallinas, pero al final pues puedes incluso comprar una gallina directamente con 6 meses en una tienda en un momentito y vas a tener algo de producción ahí de huevos, porque las gallinas jóvenes sí que ponen más durante el otoño y el invierno, pero antiguamente se tenía lo que se tenía. Incluso, por ejemplo, imagínate, tenías una gallina incubando pollitos, no te los sacaba, te quedabas sin producción de huevos, así que las familias tendían a hacer más conservación de alimentos al no tener tantos disponibles tan a mano. Y es un método que me han dicho que al principio me ha sonado un poco raro, pero lo quiero compartir con vosotros porque es bastante interesante, y además, como el huevo es un producto que me gusta tanto, lo mismo un día incluso me animo a hacerlo para mostraroslo y para ver su eficacia, porque ya te digo, ahora mismo pues es un método que no es tan necesario, porque al final puedes estabilizar un poco más la producción, pero no sé, me ha sorprendido, porque es un método donde se usa cal muerta. Ya sabéis, existe la cal viva, la cal muerta. No soy un experto en esto y no sé exactamente para qué es una cosa y para otra. Por ejemplo, es muy típico aquí en las naves de los animales pintarlas con cal, porque evita insectos, evita, ¿sabes? Queda como muy higiénico. Yo creo que eso es la cal viva, y en este caso se hace con cal muerta. Voy a llevar esta carretilla, esta se va a ir para las patatas, y os voy contando este método tan curioso. ¿Y en qué consiste este método de la cal? Pues por lo visto tienes que coger una parte de cal muerta y la diluyes en 10 partes de agua y haces así como una mezcla. Luego buscas un bote que cierre de manera hermética para que no se introduzca ahí nada de oxígeno, y básicamente tienes que meter los huevos, siempre fijándote bien sobre todo en que no haya ninguno que esté roto, y recubrirlos totalmente con esta solución. Luego, al consumirlos, pues tienes que lavar evidentemente toda esa capa de cal, descartar si se hubiera roto alguno y mantener este bote, no recuerdo bien, pero imagino que fuera del alcance de la luz, y sobre todo a una temperatura, pues intentar que sea como cuando conservo las cebollas y los ajos, ¿sabes? Una temperatura moderada dentro de lo posible, lo ideal entre 15 y 20 grados, y sobre todo que esta temperatura sea bastante constante. El seguidor que me ha escrito esto, creo que me dijo que él lo había conservado durante 6 meses y el resultado era buenísimo, pero luego también he preguntado a la inteligencia artificial que te saca los datos de Google, y me ponía pues eso, que la caducidad en este sentido pues eran unos 6 meses, pero luego indagando un poco más de gente que lo ha hecho, he leído que incluso se pueden tener así. Había gente que los había comido 1 año y medio después y el huevo estaba perfectamente todavía. Es que parece como magia, ¿no? Al final la cal tiene un montón de usos que desconozco, pero es un ingrediente que nos ha acompañado al ser humano durante toda nuestra historia, ya os digo, para un montón de funciones distintas. Así que ya te digo, lo mismo me hago con un poco de cal muerta y hacemos este pequeño experimento. No sé si alguno de vosotros ha conservado alguna vez así los huevos, pero me gustaría también que me dejarais en los comentarios pues experiencias que tengáis sobre esto, porque me parece un método así tradicional bastante interesante. Y luego, por otro lado, ya que me he puesto a buscar todo esto, digo, pues lo mismo hay alguna forma más de conservar huevos que desconozco, porque a ver, realmente todo está surgido después de esto del apagón, que se ha hablado un poco de si llega el verdadero apocalipsis, ¿sabes? De cómo estábamos de preparados y tal. Y realmente, pues si se ponen las cosas feas, pues sí, aquí realmente tenemos una fábrica de huevos y al final, al poder generarlos día a día, no es algo que me preocupe, pero si las cosas se ponen realmente feas y quieres alargar la conservación por si pasa algo con tus gallinas incluso, pues no sé, está bien tener esta información sobre distintos métodos. Y otra cosa que he leído es que los huevos se pueden congelar, tío. ¿Vosotros lo sabíais? Yo, desde luego, no tenía ni idea. Eso sí, no es tan sencillo como simplemente coger los huevos con su cáscara y todos y meterlo al congelador, ¿sabes? Porque he leído que directamente la cáscara explotaría y se te echaría todo a perder. Además, vas a dejar el congelador hecho un asco. Pero lo suyo es congelar las claras y las yemas por separado, y el huevo
pues ya cascado, ¿sabes? Simplemente cascas los huevos, separas las claras de las yemas. He leído que le viene bien, por ejemplo, a la yema, sobre todo para que no gelidifique, que no sé, supongo que perderá la textura si la metes directamente así al congelador. Pues si son para uso dulce, echarles un poquito de azúcar, o si van a ser para uso salado, echarles un poquito de sal. Tú eso lo remueves bien y eso directamente lo puedes meter en unas bolsas de congelado. Incluso había una persona que lo que hacía era meterlo como en cubiteras de hielo, que me ha parecido muy interesante, y tienes ahí tus huevos congelados, que ya sabéis, pues en el congelador duran un montón de tiempo. Evidentemente en este método, en el otro de la cal, pues no sé, habría que verlo. Supongo que a más tiempo pase, más propiedades organolépticas pierde el huevo. O sea, puede que no caduque, puede que lo conserves, pero que el huevo luego pues pierda quizás la yema. Yo imagino que en esto de la cal pues puede que le pase como cuando dejas mucho tiempo un huevo fuera en exterior, aunque no haya caducado, que pierda esa densidad y directamente salga como diluida con la clara, pero al final el huevo te lo puedes comer igual. Y si lo sacas del congelador, pues yo imagino que de sabor no podrá ser igual, ¿sabes? Porque el congelador es como todo, pues te pasa con la carne, te pasa con cualquier producto que metas al congelador, que al final siempre va a tener esa agüilla que le va a aportar al producto unas peores propiedades organolépticas, pero joder, lo tienes ahí conservado mucho tiempo. Y me ha hecho gracia pensarlo, ¿no? Tener así como unas cubiteras que cada una realmente sea la yema de un huevo, y luego tienes una bolsa de claras y tienes ahí huevo, pues yo que sé, en el congelador. ¿Qué te puede durar? ¿Un año? ¿Más de un año? Aunque todo esto venía del apagón eléctrico que hemos tenido, y ya hemos visto que el congelador es una forma, respecto a la supervivencia, no muy buena de conservar los alimentos, porque realmente se te va la luz y se te va toda la mierda. Aunque bueno, ya sabéis, si no os recuerdo que he hecho un vídeo sobre el tema, que al final aquí lo que nos faltan son unas placas solares, una forma de generar energía por nosotros mismos al tener ya cubierto el tema de la alimentación, el tema de beber agua y todo. Pero de este sistema pues también nos serviría esta forma de congelar los alimentos. El otro día cuando se fue la luz lo pensé, porque nosotros al final pues ya os enseñé que tenía alguna gallina en el congelador, alguna verdura del huerto de verano todavía, pero claro, es que aquí hay gente en el mundo rural, sobre todo cazadores y tal, que lo mismo tienen 2 corzos metidos en el congelador, o tienen un jabalí entero, tío, y esa gente, como hubiera durado más el corte de electricidad y se echara a perder, la de kilos de carne que se habrían echado a perder aquí sería brutal. Por cierto, el vecino este que nos ha dado el estiércol, estuvimos en su casa, claro, y se ha comprado un tractorcillo, que es una cosa que me decís mucho, es que aquí me vendría muy bien un tractor, y tengo que confesar que me ha dado cierta envidia. La verdad que está muy guapo, porque es el tractor ideal para una parcela así, un Kubota además, que es una marca que he escuchado muy bien hablar de ella, un tractor japonés, que además es gracioso porque vienen los cartelitos del tractor y todo en japonés. Es un tractor de segunda mano y le ha costado, creo que han sido unos 3.000 euros, una cosa así, o sea que es algo asumible. A ver, es un gasto caro en una maquinaria, pero al final, con el partido que le va a sacar, con todo el trabajo que puedes hacer aquí, pues fíjate, es que para todo, ¿sabes? Porque tú te compras el tractor, le ha venido pues digamos con el arado, que ya se ha hecho pues todo el huerto con ese tractor, ya ha tardado poquísimo, además te lo haces de una manera muy cómoda, pero tú eso le puedes poner luego los aperos que quieras, ¿sabes? Un apero desbrozador, le puedes poner incluso una trituradora y aprovechar todos esos restos para el compost, puedes hacer un montón de cosas, le pones un pequeño remolque y por ejemplo todo este estiércol lo podría directamente traer de su parcela a la mía con un remolque, en fin, que vale para muchísimas cosas. Y ya os digo, es un tractorcillo así bastante pequeño, ¿sabes? Muy manejable, que por ejemplo, a ver, es que te cabe por este tipo de puertas, ¿sabes? Está muy guapo, la verdad. Está muy guapo el tractor y no descarto en un futuro pues hacer una inversión y comprar algo así, porque ya os digo, sería un puntazo para la parcela. Es que para cualquier cosa, se me ocurren un montón de cosas para los que podrían servir ese tractor. Por ejemplo, imagínate, para fumigar todos estos olivos que tenemos, que los que sigáis los diarios de campo os he comentado ya alguna vez que tengo una mochililla de 16 litros que odio con toda mi alma. Es de los trabajos más incómodos que hago. Mira que hago ejercicio, tío, pero esos días acabo con la espalda rota, porque además este olivarcillo pequeño te lo haces pues de 3-4 mochilas, pero claro, para sulfatar un olivar grande, para meterle cobre después de la poda, por ejemplo,
con una mochila de 16 litros, yo qué sé, vosotros sabéis la de mochilas que tengo que preparar, pero te estoy hablando de 12, 13 mochilas, o sea, una locura. Y con eso pues le puedes comprar una cuba de, pues yo qué sé, iba a decir 100 litros, pero nos podemos ir incluso a los 1000 litros, tío. Y con un motorcillo, pues ya vas con tu tractor tranquilamente fumigando. Además, al ser de tamaño reducido, ya no es que entre por las puertas, es que pues te pasa por todas las calles entre los olivos. Incluso, pues por ejemplo, por esta distancia te podría pasar y les echas los productos a los frutales. No sé, me ha parecido una muy buena compra, un muy buen precio. Y además es un tractor, ¿sabes? Al ser de segunda mano, es el típico tractor que nos lo ha dicho él, que al final, pues yo qué sé, si tienes algún tipo de avería mecánica, que seguro que la tendrá, pues que mirándote quizás un tutorial de YouTube, unos vídeos o lo que sea, aprendiendo un poco de mecánica básica, incluso lo mismo no tienes ni que llamar al mecánico para las reparaciones, ¿sabes? Es una mecánica muy sencilla, así que no sé, está guapo. Darle muchos me gustas a mis vídeos, verlos mucho y a ver si los ingresos de YouTube en un futuro me pagan un tractorcillo para la parcela y vamos escalando el material que tenemos por aquí. Y bueno, como veis, aquí van a ir las patatas. Mira, me voy a quitar la cámara de la cabeza para no marearos tanto. En esta zona van a ir las patatas y como ya he dicho que tenían mucho abono del año pasado y por ejemplo del cultivo de otoño no lo chuparon del todo porque no llegaron a salir las patatas, para los que no sepáis toda esta historia os recomiendo sobre todo ir a mi canal secundario, que ahí subo, digamos, extractos cortos y podéis ver estos temas concretos por si os habéis perdido alguno, así que no vamos a echarle más. Y luego hemos trabajado esta zona de aquí y esa zona de ahí para ir avanzando un poquito el huerto. Todavía me queda desmantelar toda esta zona de ahí, pasarle la mula, o sea que tenemos aquí mucho trabajo todavía. Y lo siguiente lo voy a echar aquí, porque aquí van a ir las patatas y hemos pensado que aquí va a ir una zona de tomates para rotarlos un poquito. El año pasado teníamos las tomateras ahí y ya os he dicho alguna vez y muchos de vosotros sabréis que viene bien rotar los cultivos porque al final cada uno aprovecha diversos nutrientes del suelo y si plantas siempre lo mismo en el mismo sitio, pues al final queda un suelo descompensado y seguramente esa planta no vaya tan bien como si lo hubiera rotado. Así que aquí van a ir tomates, que meteremos también otros en otras zonas porque nos gusta mucho el tomate. Seguiremos esta temporada haciendo también tomate frito en conservas, pero de momento aquí van a ir los que tengo en el semillero, ¿sabes? Aquí van a ir los que tengo en el semillero y en esta zona, que también voy a aportarle un poquito de estiércol, aunque esta, mira, queda todavía mucha pajilla de esta, que es todo lo que eché de restos de broces, también le aporta nutrientes, pero vamos a estercolarlo también un poco. Aquí van a ir cebollas, pero claro, esto es un terreno muy grande y no vamos a plantar solo cebollas aquí. Haremos una cosa como hasta aquí, todo esto serán cebollas. Solemos plantar unas 300 cebollas porque luego son productos que se conservan muy bien sin ningún tipo de elaboración, así que cebollas nos gustan plantar bastante. Estamos comiendo todavía las del año pasado, que nos van a durar hasta que estas cojan algo de tamaño y ya podemos tirar de estas. Y luego en esta zona que nos sobra de aquí, pues seguramente metamos otro cultivo, quizás unos calabacines, por ejemplo. Yo creo que calabacines, que tengo también bastantes en el semillero, los pongamos por aquí. Y luego ya pues nos quedará distribuir por aquí, en una zona irán tomateras, quizás por ejemplo dediquemos esto también a tomateras, y por ahí pues los pimientos, las berenjenas, melones, sandías y yo creo que básicamente eso. Calabazas, este año vamos a incorporar la calabaza y seguramente me deje algo, y luego al final en la tienda, en el vivero al que voy a comprar, pues siempre si veo algo que me llama la atención pues metemos alguna cosa nueva. Por ejemplo, el año pasado fueron las berenjenas de Almagro, que no han triunfado demasiado porque me he dado cuenta que es un cultivo que como hay, digamos, que meterlo luego en vinagre y tal, si te van dando pocas todos los días, pues es un coñazo ir haciendo ese proceso, ¿sabes? Así que esas las vamos a descartar. Pero lo mismo metemos algún cultivo nuevo, ya se me ocurrirá qué. Y vamos a hacer una cosa. He estado pasando los vídeos de esta mañana al ordenador, que los voy pasando así poco a poco para hacerme una idea de la duración, y he visto que he grabado un montón de contenido. Me he liado a hablar del tema del apagón del otro día y ha salido un vídeo bastante largo, así que lo vamos a dejar por aquí. Y cuando digo lo vamos a dejar por aquí es que hoy no va a haber sección de ejercicio. Estoy replanteándome esta última sección de ejercicio y lo que voy a hacer es que os actualizaré cosas así más de vez en cuando, pero creo que meter una sección de ejercicio en todos los diarios de campo, no siendo este un canal de deporte,
deporte sino de vida rural, pues quizás desentonaba un poco, ¿no? Y al final hay que tener muy en cuenta, porque yo podría ponerlo ahí, a mí no me cuesta salir a correr y grabarlo, pero YouTube valora mucho que el usuario se vea el vídeo hasta el final, así que si sois muchos los que quitáis esa sección de ejercicio antes de que acabe el vídeo completo, pues al final se me pueden caer las visualizaciones, y si dejo solo el contenido de campo, pues puede que la cosa vaya mejor. Así que lo siento mucho los que disfrutaban de esta sección, pero bueno, también me va a venir bien entrenar sin grabar, no estar tan pendiente de eso y centrarme. Y ya os digo, de vez en cuando sí que os daré alguna pincelada, algún tema de cómo han ido estas mejoras, pero de momento los vamos a suprimir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Se me hace raro que no me veáis ahora corriendo, levantando pesas, pero bueno, así son las cosas. Muchas gracias como siempre por verme y nos vemos en el próximo diario de campo. Stocks and Tomatoes.